É um privilégio ter a Tabata com a gente, tão clara e lúcida, trazendo ideias para a gente pensar. Pessoal, agora a gente vai para um tema que é uma pergunta de $1 milhão. Atenção, banqueiros, patrocinadores. Paz no Oriente Médio é viável ou é uma utopia? Eu convido ao palco o Gabriel Bentasgal, expert no assunto, e o jornalista do Rivo News, Gabriel Weiner, para entrevistar ele. Boa tarde a todos. O Bentasgal, ele tem um defeito congênito, que ele é argentino. Ele resolveu isso anos depois, fazendo Aliá, deu uma redimida aí nesse problema, mas ele não quer fazer sentado, ele quer dançar um tango aqui comigo. Então vamos dançar esse tango, né? O Cláudio achou que o tema dele era complexo. E aí me coloco para falar de paz no Oriente Médio. Gabriel, começa falando se é uma utopia ou não, de fato, a paz no Oriente Médio. Bueno, ante todo, se entiende el español, voy a hablar a esta velocidad. ¿Está bien? Se der um pouquinho mais despacito. Muy bien. Ante todo, gracias por la invitación. Estoy aquí en Brasil, además, como soy el representante del Keren Kayemet de Israel en la zona sur del continente. Así que, importante lo siguiente. El concepto de paz es un concepto judeo-cristiano. Dentro del Islam tradicional, solamente se puede conseguir paz dentro del Islam. Y la palabra se conoce como sulha. Debido a que el conflicto palestino-israelí es un conflicto esencialmente religioso. Para los judíos es un conflicto territorial. Nosotros creemos que se puede solucionar el conflicto entregando territorios para la creación de un Estado palestino. Para la inmensa mayoría de los palestinos e incluso para la autoridad palestina, el conflicto tiene componentes totalmente religiosos. Por lo tanto, cuando uno analiza la religión que en este caso agrede, o sea, el radicalismo islámico, tú descubres que los judíos no somos considerados un pueblo, somos considerados una religión que ha sido anulada con la llegada del Islam. Somos considerados din al-batel, religión anulada, y además ocupamos tierra santa islámica. Se llama Waqf al-Islamía. Y la Casa del Islam, Dar el Islam. Por lo tanto, toda la forma de hablar del radicalismo islámico y también de la autoridad palestina es religiosa. Por lo tanto, hay que analizar el conflicto desde el punto de vista religioso. Mi pregunta a ti como periodista profesional, ¿cuántos periodistas en Brasil saben algo del Medio Oriente desde el punto de vista religioso y étnico? Muito pouco, e de todos os pontos de vista, eu diria, né? A gente foi em agosto agora com a Stand With Us para Israel, numa delegação de jornalistas, e foi muito impressionante como todo mundo voltou com muito menos certezas. É uma região complexa de se analisar, né? E eu acho que aqui no Ocidente a gente tem muito essa visão, principalmente vinda do progressismo, de que se trata de um conflito com base colonial, territorial, e você rejeita muito essa teoria, né? Si ustedes se fijan en el plan Olmert del año 2008, Ehud Olmert, primer ministro de Israel, ofrece la solución territorial al conflicto palestino-israelí. Y es la creación de un Estado palestino en la totalidad de la falla de Gaza, Cisjordania. Israel se retirará de buena parte de Cisjordania, pero va a anexar el 6% del territorio y entregará 6% del territorio en intercambio territorial. Y hay una carretera, una rúa que une a Fayad Gaza con Cisjordania. Se puede solucionar el conflicto si el conflicto fuese un conflicto territorial. Lo que pasa es que las academias, universidades, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, los educan que los conflictos son materialistas.
Los conflictos son por agua, por tierra, por cosas materiales. Cuesta mucho pensar que en el Medio Oriente los conflictos son esencialmente religiosos y hay de hecho 3 conflictos fundamentales. El primero, entre radicales islámicos y los que no lo son. Desde 1920 han perdido la vida 20 millones de musulmanes, asesinados por musulmanes. El segundo conflicto es entre Shia y Sunna, 2 ramas dentro del Islam. Y el tercer conflicto es entre musulmanes y dhimis. Dhimmi es cristianos y judíos que solamente pueden vivir sometidos al Islam, pagando un impuesto por cabeza que se llama jizya, y no pueden tener un Estado independiente en ninguna frontera. Por lo tanto, el problema de Hamas no es un problema de fronteras. Y el problema de Qatar no es un problema de fronteras. El problema es una ideología que nació y se radicalizó después de la Primera Guerra Mundial. Diante, Es más divertido parado, ¿no? diante disso, então, objetivamente, assim, tentando responder a pergunta, é uma utopia a paz, pelo menos ali na região de Israel. Yo te dije que el conflicto es religioso. Sí. Entonces hay que analizarlo desde el punto de vista religioso. Sim. Todo radical islámico considera que todo lo que hizo Mahomet es perfecto e imitable. En árabe se dice ma'sum. Es infalible lo que hizo Mahoma. Por ejemplo, ¿por qué degollaron a judíos el 7 de octubre? Porque los soldados de Mahomet degollaron a 1000 judíos en el oasis de Heibar en el año 629. ¿Por qué violaron a mujeres? Porque violar a mujeres es parte de la dote, de la posesión de aquel que es victorioso. ¿Y por qué robaron? Robaron porque robar es legítimo. 1/3 de lo que tú robas a tus enemigos es para los soldados, 1/3 para Mahomet, 1/3 para beneficencia. Debido a que el conflicto es religioso y se puede imitar lo que hizo Mahomet, entonces veamos si se puede lograr algo parecido. Y la respuesta es sí. En el año 628, Mahomet firmó un acuerdo con su tribu madre, la tribu de Quraysh, por el cual Mahomet no atacaba a la tribu de Quraysh durante 10 años. 9 años, 9 meses y 9 días. Cessar-fogo. Se llama cese el fuego o en árabe Utna. Utna de Mahoma con la tribu de Quraysh o Utna de Hudaybiyah. Firmó la Utna y al segundo año violó la Utna y conquistó la Meca. Y le preguntan a Mahomet, ¿usted mintió? Se puede mentir si favorece al Islam. Por eso jamás dice cualquier número y los medios de comunicación irresponsablemente citan lo que dice alguien que tiene cultura de mentira. Y lo segundo, se puede violar la tregua si favorece al Islam. Por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos con Egipto? Una Utna. ¿Y qué tenemos con Jordania? Una Utna. ¿Y por qué no la violan? Porque somos fuertes. Por lo tanto, se puede conseguir una Utna, incluso la creación de un Estado palestino, pero para sostenerla tenemos que ser fuertes. Certo. Você costuma dizer que enquanto o mundo judaico-cristão se modernizou, se reformou, passou pelo iluminismo, a gente vê no mundo islâmico um movimento contrário, né? Quase de regressão, eventualmente, a alguns valores medievais. E eu estou entendendo que, na sua visão, a paz só é possível se a gente conseguir alcançar um Islã reformado, pelo menos entre quem lidera esses movimentos todos. Tem chance? A gente consegue? Você consegue imaginar um futuro? Seus filhos, seus netos, eles vão ver um Islã moderado sendo maioria no Oriente Médio? Hay 2 escuelas de estudio del Islam. La que dice que no hay posibilidad de reforma porque el Islam es radical por naturaleza. Y yo pertenezco a la segunda escuela, la de Bernard Lewis y otros autores, que dice que se puede reformar. Lo que pasa es que para que exista esa reforma debe haber una derrota del Islam radical. El radicalismo islámico debe ser derrotado para que haya un examen de conciencia de por qué fuimos derrotados. Emiratos Árabes Unidos ha hecho un plan educativo llamado Coexistencia, por el cual durante 20 años
ha trabajado por la tolerancia religiosa y hoy Emiratos Árabes Unidos es un país más moderado. Lo que tenemos que cambiar para que haya algo parecido a una paz es una reforma religiosa, pero esa reforma religiosa no puede existir cuando el gobierno de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de España, gobiernos irresponsables, refuerzan la postura de los radicales. Porque si los radicales se sintiesen solos, sozinhos y abandonados, se plantearían por qué llegar a una situación de aislamiento. Pero hoy jamás se siente reforzado por todo tipo de medios de comunicación y de gobernantes que, para mi valor, actúan de forma irresponsable. A gente vê os exemplos que você citou, eles são de governantes de esquerda, de governantes progressistas, e a gente tem visto no mundo inteiro um movimento muitas vezes muito incoerente, né? Queers for Palestine, umas coisas que não fazem o menor sentido da maneira como elas se colocam. Frango a favor de Kentucky Fried Chicken. É isso, Chickens for KFC, é basicamente isso. Essa é uma pergunta muito pessoal, nem estava aqui no meu roteiro, mas você falou isso e eu fiquei com vontade de perguntar como que a gente explica isso? O movimento progressista que luta por várias pautas identitárias que seriam absolutamente rejeitadas com a morte, inclusive, dos regimes que eles defendem. O que explica isso? Es complejo, pero lo empezó a decir la diputada que habló antes que nosotros. En los años 90 se desarrolló en la academia, especialmente en Los Ángeles, una teoría llamada la interseccionalidad. La desarrolló una mujer de color norteamericana llamada Khrushchev de apellido. Y ella lo que dice es lo siguiente: empezó bien, tenía lógica al principio. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una mujer de color en Estados Unidos. ¿Qué posibilidad es que esa persona sea además pobre? Es alta. ¿Estamos de acuerdo? Ahí nació bien. Y después la teoría de las identidades se perdió en el camino, porque divide a la humanidad según identidades y dice lo siguiente: todas las mujeres son buenas e inocentes, no importa lo que hagan. Todos los grupos LGTB+, son todos buenos, inocentes, no importa lo que hagan. Todas las personas de color son buenas, inocentes, no importa lo que hagan. Todos los palestinos son buenos. Todos los pobres son siempre buenos. Y por lo tanto, ¿quiénes son los malos? Los malos, los victimarios son: si usted es un hombre heterosexual blanco, es casi el demonio. Y entonces los ricos son malos porque no se puede ser rico sin abusar de alguien. E Israel, como es poderoso, es malo. Entonces la interseccionalidad lo que dice es: todos los victimarios se unen siempre, de forma incondicional. Nosotros, las víctimas, o los que nos percibimos como víctimas, tenemos que hacer una alianza incondicional. Esa forma de pensar es irracional y no intelectual. Y el problema es que hay que derrotar esa no intelectualidad con una superioridad intelectual. Y a veces nosotros no atacamos esa inferioridad intelectual, que es decirle a una persona que defiende causas injustas que es un inmoral. Porque una persona LGTB levante la bandera del Hamas, solamente una persona perdida y con la brújula moral alterada pueda apoyar algo así. Lo que pasa es que hay que atacar a esa persona que lo defiende. A gente falou agora, você falou da academia, né? Recentemente aqui no Brasil, 3 de grandes e importantes universidades federais romperam acordos de cooperação de pesquisa com Israel. A Faculdade de Comunicação da USP, o que explica boa parte do comportamento da mídia brasileira, que rompeu o convênio com a Universidade de Haifa, a Unicamp, que rompeu com o Instituto Tecnológico Tecnion, e a Universidade Federal Fluminense, que rompeu com a Universidade Ben Gurion. A gente está aqui falando de paz, mas a elite intelectual, entre aspas, do nosso país,
resolve romper uma parceria científica que não tem nada a ver com o que está acontecendo no Oriente Médio em nome de uma suposta causa de justiça social. Até que ponto esse tipo de coisa também prejudica o movimento pela paz, e aí não só a paz de Israel com seus vizinhos, mas uma relação minimamente menos hostil com o resto do mundo também? Yo expliqué que los radicales se sienten reforzados con este tipo de actitudes. De hecho, Hamás agradeció, por ejemplo, a Gustavo Petro, agradeció a Pedro Sánchez en España. No sé si Hamás dijo algo a favor del gobierno actual de Brasil, no sé. Puede ser que sí, la verdad que no sé. Lo que te puedo decir es que depende también mucho de nosotros los israelíes. Porque tú preguntas al principio, ¿se puede conseguir paz? Se puede conseguir. Lo que pasa es que para poder conseguir una paz, Israel tiene que ser una potencia militar ante todo, para sobrevivir al Medio Oriente y para que todo el mundo necesite la tecnología israelí. Ahora, dentro de muy poco, está operativo un sistema para derribar misiles y foguetes en el aire que se llama Or Eitan. Vamos a poder derribar misiles enemigos por $3 el disparo. Tenemos que ser una potencia militar, tenemos que ser una potencia económica. Una potencia económica, hoy Israel tiene en reservas de efectivo $220.000 millones. Y cada israelí hoy recibimos de sueldo promedio $56.000. Potencia militar, potencia económica, potencia moral y potencia política. Nosotros todavía no somos una potencia política, porque deberíamos ser una potencia política. Cuando viene un presidente y dice que Israel hace lo mismo que en Auschwitz, Israel debería castigar a ese presidente, incluso castigar a ese país. Y no solamente llamarlo como persona no grata, sino también otro tipo de sanciones. Por ejemplo, España compra tecnología israelí de seguridad. Israel debería decir, hasta aquí llegamos. Nosotros no vamos a dar información para evitar atentados en España, porque ustedes han traicionado al pueblo de Israel y al pueblo judío. Lo que pasa es que si nosotros hacemos algo así, la comunidad judía local puede sufrir las consecuencias. Y entonces nosotros tenemos la responsabilidad de estar con la comunidad judía local y aguantar la humillación de que un presidente nos diga cosas terribles para defender a la comunidad judía local. E aí, mas num contexto, por exemplo, como o da eleição agora da prefeitura de Nova York, em que 30% dos judeus da cidade elegeram um prefeito que é objetivamente, não é uma questão de opinião, é objetivamente antissemita. Porque essas pessoas se colocam em risco também, né? Somos un pueblo normal, hay gente inteligente y gente menos inteligente. Un tercio de los judíos de Nueva York votaron a este candidato. ¿Por qué? Porque a veces, entre todos los valores del mundo judío, hay un valor que es muy fuerte, que es Tikkun Olam. Pero hay otros valores del pueblo judío. El problema es cuando el pueblo judío cree que el único valor importante es Tikkun Olam y que todos los otros valores no son importantes. Gente que vota con ese hombre piensa que es más importante ser progresista que ser judío. Y para ser judío tenés que tener una buena educación judía. Y no hay buena educación judía, lamentablemente, en Estados Unidos. Por lo tanto, es importante señalar, en América Latina tenemos una educación judía fuerte. Nuestros hijos nacen siendo judíos orgullosos en su gran mayoría. ¿Ustedes quieren que no suceda lo mismo que sucede en Estados Unidos? Educación, 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 educación. Falando em educação, Bentasgal, você é autor do livro 300 Perguntas em 300 Palavras sobre antissemitismo e judeofobia. Eu acho que é uma boa oportunidade para te perguntar qual é o maior mito sobre o conflito israelo-palestino
que a gente precisa enfrentar hoje? Qual seria a prioridade para quem está nessa missão de tentar comunicar alguma coisa? Lo más importante es uno, el antisemitismo es un fenómeno que es mutante. Cuando lo más importante para la humanidad es la religión, los argumentos del antisemita son religiosos. Cuando lo más importante de la humanidad es la nación, el antisemita va a decir argumentos nacionales. Antisionistas. Claro. Cuando lo más importante de una población es la raza, el antisemitismo va a ser racial. Y cuando lo más importante de una sociedad es la defensa de los derechos humanos, el antisemita va a encontrar un argumento que simule ser una defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, ante todo, entender que el antisemitismo muta. Segundo, en el pasado, las personas más antisemitas eran personas de derecha, eran personas religiosas. En la actualidad, muchas personas católicas y muchas personas cristianas evangélicas son los más fieles amigos del pueblo judío de Israel. ¿Quiénes son los promotores hoy del antisemitismo? Principalmente tres. Uno, la inmigración musulmana en Europa y Estados Unidos viene con una ascendencia y una educación antisemita de corte nazi, que no es lo mismo el antisemitismo cristiano clásico, que permite a un judío convertirse y de esa forma ser salvo. El antisemitismo nazi no hay alternativa, tú naciste judío y estás condenado. El segundo, medios de comunicación, colegas tuyos y colegas míos, y puedo decir varias, empresas que de forma sistemática demonizan a Israel. La BBC de Londres, The New York Times, la televisión española, y me imagino que en Brasil debe haber varios medios de comunicación que de forma sistemática demonizan a Israel. Cuando digo demonizan a Israel, tres variables. La persona que está, ¿sabes qué? Lo explico en un segundo. Y el tercer foco de promoción del antisemitismo hoy es la extrema izquierda y a veces la izquierda. Son los tres principales promotores del antisemitismo. La forma que inventan van cambiando. En la Edad Media era los judíos asesinan niños para sacar la sangre y hacer matzá. Hoy van a decir que asesinamos palestinos. Es lo mismo, pero ayornado. Van a decir la Edad Media que los judíos contaminamos las aguas y somos los causantes de la peste negra. Hace poco decían que somos los que inventamos el COVID. Y además dicen que los judíos roban las hostias para dañar el cuerpo de Jesús. Hoy un antisemita va a decir, uno, los judíos dominamos el mundo y todo lo que sucede es culpa de los judíos. Se llama los protocolos de los sabios de Sion. Dos, los judíos inventaron la Shoah, inventaron el Holocausto y también inventaron el 7 de octubre. Y tres, yo no soy antisemita, yo estoy antisionista. Sí. Es la típica forma de hablar de un antisemita hoy. Tengan en cuenta, como es un fenómeno que muta, es probable que estos argumentos muten. Antes era suástica, agora é hashtag, né? Claro. Ahora, una aclaración. ¿Cómo reconocemos que una persona es antisemita? Bueno, hay dos técnicas. La primera, para individuos, cuando una persona está obsesionada con los judíos. Dos, cuando una persona es maniqueísta, todo lo que hacen los judíos es malo. Y tres, insultos. Judío es nazi, judío hace apartheid, judío hace genocidio. La combinación de los tres te presenta un antisemita. Obsesión, maniqueísmo, insultos. Pero con respecto al Estado de Israel, cuando tú demonizas al Estado de Israel, cuando tú usas doble estándar para juzgar a Israel como no juzgas a nadie más, y cuando tú delegitimas, o sea, no legitimas la existencia de Israel, ahí tienes un antisemita con respecto a Israel. Vuelvo a repetir, delegitimación, doble estándar, demonización. Como eu falei, eu estive em Israel agora em agosto e uma das programações que a gente fez foi ir até uma base do Exército para assistir aquele compilado de 40 e poucos minutos de imagens das câmeras corporais dos terroristas, imagens de câmeras de segurança. Foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida, evidentemente.
E um pensamento ficou permeando a minha mente durante toda a exibição do vídeo, que era, eu tive que fazer muita força para não me radicalizar. Ficava pensando, não vou me radicalizar, não posso fazer como eles, pensar como eles. Eu estava aqui, no 7 de outubro, 10 mil quilômetros de distância de Israel. Quem estava em Israel viveu aquilo tudo de uma outra maneira, muito mais profunda. Depois desse trauma, tendo como objeto de análise a sociedade israelense, ainda tem espaço para falar de concessões, negociações, para falar num campo de paz? Te voy a decir mi opinión. A ver, yo creo que la respuesta es cómo tú educas a tu propia familia y qué valores tú defiendes. Si tú educas a tu niño que lo más importante no es la vida terrenal, sino la vida en el paraíso, y que vas a recibir a 72 vírgenes si tú peleas la guerra santa, y que te vas a sentar en la mesa con Mahomé invitando a 50 de tus familiares, y que tú vas a nadar en un río de vino y de miel, tu hijo va a salir de una manera determinada. Yo no quiero educar a mi hijo para que sea esos valores. Porque el día que yo eduque a mi hijo a ese tipo de valores, entonces él, cuando termine el conflicto palestino-israelí, él va a considerar que matar, asesinar a otra persona por un tema de convencimiento ideológico es correcto. Y yo no quiero pagar el precio como sociedad de una desviación moral. Mi hijo está hoy en el ejército de Israel en una unidad especial y mi hija acaba de terminar el ejército. Yo no quiero que por educarlo de forma violenta él dispare contra un palestino inocente, porque nuestros valores no son los valores de ellos. Mi educación y el radicalismo yo no lo voy a permitir porque no quiero yo ser una sociedad radical, porque una sociedad radical después paga el precio interno por su inmoralidad. Y no hay forma de curarse de eso. Voltar a falar um pouquinho de mídia, de imprensa, Bentasgal, por que você acha que a mídia ocidental não enfatiza o componente religioso do conflito e insiste em formatar a cobertura da guerra como uma questão colonial, territorialista, de bonzinhos contra malvados? Un periodista de España hace unos años, cuando Estados Unidos mató a Bin Laden, me llama por teléfono y me dice: señor Gabriel, usted es especialista en Medio Oriente, ¿están felices los judíos que mataron a Bin Laden? ¿Verdad? O sea, no era una pregunta. Ese tipo de pregunta que un periodista malo hace. Un periodista malo es aquel que te permite responder sí o no. Entonces, yo sabía la ideología de este periodista, sabía que era una persona muy de izquierda. Entonces mi respuesta fue algo así: Osama Bin Laden nunca fue el líder de Al-Qaeda, sino que fue Ayman al-Zawahiri. Y Ayman al-Zawahiri fue el que impuso el concepto de Jahiliya dentro del Medio Oriente, que es erradicar la influencia dhimmi dentro del Dar el-Islam, ya sea a través de la da'wah o a través de la jihad. Por lo tanto, con Bin Laden o sin Bin Laden, la situación no cambia. Lo que dije fue, el líder de Al-Qaeda nunca fue Bin Laden, él era el que pagaba. El ideólogo de Al-Qaeda era Ayman al-Zawahiri y él impuso el concepto de la infección de los valores occidentales, en árabe, Jahiliya. Se puede erradicar la Jahiliya, que la traen los cristianos o los judíos, a través de la da'wah, de la acción social, lo que hace Qatar, organizar un mundial sobornando a media humanidad para limpiar su imagen y hacer da'wah, abrir corazones, crear mezquitas y demás, o bien por la fuerza física. Tú a un periodista, háblale en terminología islámica y para él es japonés. Entonces, 1, hay un nivel alto de ignorancia. 2,
las fuentes de información son problemáticas, porque la fuente de información viene de Hamas principalmente, y los periodistas occidentales no entran a la falla de Gaza, y cuando entran no hacen el trabajo de pesquisa, porque si no Hamas los mataría. 3, hay un conflicto donde hay víctimas y victimarios, y los palestinos siempre son víctimas. Y por último, hay un problema también de Israel. Israel no puede facilitar información inmediata, porque el portavoz del ejército no puede dar una información que después resulte falsa, porque ¿cómo envío a mi hijo al ejército si el ejército miente? Entonces, para averiguar que una información es verdadera, necesitas tiempo y necesitas horas. Y ese tiempo en los medios de comunicación modernos no existe. Hay que informar y después de 4 o 5 horas sabemos a veces si algo es verdad o no es verdad. A gente teve essa semana aqui em São Paulo o lançamento do livro do Bernard Henri Lévy, A Solidão de Israel, e o professor Pondé conversou com ele, e ele falou uma frase que me chamou muita atenção, ficou ressoando na minha cabeça. Ele disse que hoje, na visão dele, a esquerda ocidental, os progressistas do Ocidente, são um perigo maior para Israel do que o próprio Islã radical. O que você acha dessa frase? A ver, ¿vieron cuando se habla Sem sim ou não, hein? ¿Vieron cuando se habla de genocidio? Hay muchas respuestas para cómo responder a la acusación que Israel hace genocidio. Perdón, ¿el castellano por ahora va bien? ¿Sí? ¿Alguien está sufriendo? Bien, muy bien. Despacito. No los conozco, si no le diría que yo no falo rápido, ustedes piensan lento, pero no los conozco. Ele é argentino mesmo, né, gente? Una de las respuestas para decirle a alguien que acusa a Israel de hacer un genocidio, y no digo la respuesta de ley internacional, es jamás, según lo que tú viste cuando visitaste Nir Oz, y jamás tenía la intención de hacer un genocidio de los judíos. Absolutamente. ¿Tenía la capacidad? Não teve, né? Tuvo la capacidad durante 12 horas Sí. y fíjense lo que hizo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que para poder hacer un acto cualquiera, tú quieres conseguir trabajo en una nueva televisión, tienes que tener intención y capacidad. ¿Israel tiene la capacidad para hacer un genocidio del pueblo palestino? Sí. ¿Tiene la intención? Não. Entonces, para una persona intelectualmente sana, la respuesta debería ser simple. Ahora bien, el radicalismo islámico tiene la intención de hacer un genocidio sobre todo lo que no sea radicalismo islámico, y eso incluye moderados musulmanes, que son la mayoría, occidentales, cristianos y judíos. ¿Tiene la intención de hacer un genocidio? Sí. ¿Tiene la capacidad? ¿Puede tenerla si Irán accede a bombas nucleares? O si bombas nucleares caen en manos de Pakistán, que tiene bombas nucleares, pero si caen en manos de radicales islámicos. O sea, el radicalismo islámico tiene la intención de hacer un genocidio, puede tener la capacidad si lo permitimos en Occidente. La izquierda tiene la intención de hacer un genocidio de todos los demás y tiene la capacidad, por eso no estoy de acuerdo con lo que dijo el filósofo francês. É uma boa resposta. A gente está acabando o nosso tempo. Tem mais 2 perguntinhas que eu quero te fazer, Gabriel. Você trabalha muito com comunidades judaicas fora de Israel, principalmente de língua hispânica e portuguesa. O que nós, os judeus da diáspora, podemos fazer para contribuir efetivamente com uma tentativa de chegar aí a um lugar de paz nos próximos tempos? Primero, yo trabajo con 60 comunidades judías en 22 países. Dirijo una ONG muy grande de Asbará, de diplomacia pública, pero en habla española. Yo creo que varias cosas. Primero, para luchar con el antisemitismo, lo más importante es la educación. Lo más importante es la educación de los no judíos y también, por supuesto, de los judíos. Pero ante todo, la educación. Proyectos educativos, como por ejemplo el Museo Judío, el museo que tienen también en San Pablo. Es un proyecto educativo que ayuda a luchar contra el antisemitismo, o las comitivas
de periodistas y otro tipo de proyectos. Pero lo segundo es la ley, demandar a los antisemitas. El país que tiene las mejores leyes para combatir el antisemitismo es Argentina, y la mejor comunidad que trabaja para demandar antisemitas es Brasil. O sea, comparado con otros países, el peor país en este momento, el antisemitismo es un fenómeno católico europeo. Los 3 países de habla hispana más antisemitas son España, Argentina y Chile. Y Chile están totalmente perdidos y en España no saben hasta qué punto son antisemitas. En Argentina tienen muy buenas leyes porque los jueces están emitiendo sentencia y agravando las penas en base a la violación de IRA. O sea que es una muy buena noticia. Entonces, primero educación, segundo ley, tercero, si sos israelí por la fuerza. Antisemitismo nosotros lo combatimos por la educación, por la ley o por la fuerza. En Israel, por la fuerza. Ahora, dicho esto, hay varias formas de aumentar el nivel de conocimiento. Y el nivel de conocimiento es no solamente preparándonos, sino imitando a nuestros adultos. Si una comunidad judía no tiene buenos portavoces que defienden a Israel y la causa judía, fue porque le dimos un mal ejemplo educativo los adultos. Y para poder defender a Israel tienes que tener no solamente contenidos, sino también intenciones. Y cuando digo intenciones es, no puede ser que se insulte al judío y que insultar a los judíos sea gratis. Hace 3 días un periodista de Colombia en una entrevista me dice, porque los judíos en Israel que están haciendo un genocidio, y entonces yo le digo, perdón, cuando termine este conflicto y veamos que la cantidad de muertos nos indica que había un ratio, significa relación entre muertos civiles y militares, cercano a 1 o a 1.5, que es un nivel de ratio muy bajo para un conflicto bélico, tú vas a tener las agallas, el valor, el coraje de decirle a tu audiencia que tú fuiste engañado por Hamás y que eres un mal periodista? No. ¿Vas a tener la agalla de decir algo así? Muy bien, al periodista también tenemos que ponerle límites, al comunicador, al político también, pero para eso tienes que tener la intención y el conocimiento. Una pequeña información. ¿Todos usan ChatGPT? Bueno, hay una aplicación adentro que se llama ChatGPT. Gabriel, ¿me estás hablando? ChatGPT. Ahí están colgados un montón de libros y de links con información importante. Tú le preguntas al chat que te dé una respuesta corta o larga de un tema determinado y él va a buscar y te va a dar la respuesta en base a eso. No hay excusa para no defender una causa, no hay excusa falta de contenido. Tú puedes responder y hacer copiar y pegar y responder. Para a gente encerrar, então, Bentasgal, você passou a vida toda estudando conflitos israelenses, mas também formando jovens, escrevendo a respeito, tentando construir pontos com as comunidades judaicas ao redor do mundo. Então, eu queria tentar fechar com uma visão de otimismo, se é que é possível a gente ir por esse caminho, de tudo que você já viu nessa sua trajetória, o que te faz acreditar que faz sentido seguir lutando pela... Es muy simple, Gabriel, muy simple. A ver, por favor, que levante la mano aquí. ¿Quién cree que el pueblo judío en algún momento de su historia está mejor que ahora? Melhor que ontem. Que ahora. Que hoy. hoy. Já esteve melhor do que agora. ¿En algún momento de la historia que el pueblo judío haya estado mejor que en este momento? No. Nunca fuimos una potencia militar y hoy la somos. Nunca fuimos una potencia económica y hoy la somos. Hoy sabemos lo que le queremos vender al mundo. Cuando tengas tristeza y piensas que todo el mundo te odia, mucha gente hoy ama a los judíos y ama a Israel. Quizás nosotros tenemos que ayudar a que nos entiendan más. Pero cuando alguien te sientas triste por lo que nos está pasando, para mí está clarísimo. Estamos mejor que nunca, vamos a estar mejor que nunca. Lo que tenemos que hacer es 2 cosas, ser fuertes y valientes, Hazak Bematz, y segundo, tener la intención de no dejarnos insultar, nunca más, gratis.
Gabriel Bentasgal. Obrigado, querido. Prazer.